Profesora, buenas noches, compañeros todos. En esta oportunidad me toca exponer los temas de la unidad 7, 8 y 9 de auditoría de gestión. En los temas de técnicas de procedimiento, que es el tema 1, el tema 2 es indicadores de escala de medición, cuestionarios, células, gráficos y formas de calidad. Y la tercera es el proceso de gestión de programas de auditoría. En la primera tenemos técnicas de procedimiento, tenemos la clasificación de técnicas. En la clasificación de técnicas está prácticamente la inspección y la observación. En la inspección tenemos física y documentaria. Física es mediante una prácticamente investigación ocular y en la documentaria mediante un documento. También tenemos en la observación que hay directa e indirecta. Entonces vayamos a una de las técnicas, la técnica de obtención de evidencias documentales. En esta parte vamos a ver qué es el relevamiento, que es la comprobación, el rastreo y la revisión selectiva. En este caso vamos a ver que el relevamiento es la información relevante. También vamos a ver que la comprobación es prácticamente la evidencia externa. Y también vemos el rastreo, que es prácticamente la evidencia fidedigna, y la revisión selectiva es lo selecto, ¿no? Entonces, también vamos a verificar la técnica de obtención de evidencia testimonial. Esto puede ser cierto como falso. ¿Por qué decimos eso? Porque simplemente se da a través de una entrevista, se da prácticamente a través de una indagación. Una vez que una persona entrevista a otra persona, entonces se da una entrevista. Y luego cuando se pregunta a otra persona y a otra persona, se da una indagación. Y también entra la confirmación, ¿no? Porque ya más de una persona, entonces estaría dando a un punto, ¿no? Y luego esas cosas se dan mediante también una encuesta o un cuestionario, ¿no? Y ahí es donde se da la declaración. Como les digo, esto puede ser cierto como falso. También tenemos las técnicas de obtención de evidencia analítica. En esta parte tenemos estas técnicas mediante análisis, también tenemos de conciliación, también tenemos comparación, tabulación, cálculo. En esta parte también vemos la supervisión del trabajo de auditoría, ¿no? Bueno, el auditor prácticamente define los puntos de riesgo, ¿no? Aquí tiene que definir los puntos de riesgo, tiene que definir los puntos de equilibrio y también tiene que prácticamente decidir los puntos débiles, ¿no? Para determinar la irregularización. Entonces, el auditor tiene que verificar realmente a qué punto va, ¿no? Entonces, como se dice, a mayor muestra, menos riesgo se da. Entonces vamos al segundo tema, indicadores, escala, medición, cuestionarios, células, gráficos y formas de calidad. Aquí prácticamente está la efectividad, ¿no? Aquí está la efectividad, aquí está la eficiente, economía, ética y ecología, ¿no? Se menciona que en la efectividad prácticamente son cuando se logran los objetivos y las metas, ¿no? También está lo eficiente. El eficiente es cuando de verdad los recursos apropiados prácticamente se den el tiempo señalado, ¿no? En la economía es prácticamente para ver el presupuesto. En la ética son los valores de la empresa, ¿no? Y en la ecología prácticamente si cumple con los estándares de prácticamente de calidad, ¿no? De un ambiente ecológico, ¿no? Aquí vamos a uno, ¿no? Pruebas de auditoría. Pruebas técnicas para obtener evidencias. Aquí prácticamente está pruebas de control, pruebas analíticas, pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Prácticamente el de control es prácticamente su grado de efectividad, ¿no? Y también pruebas analíticas están las comparaciones, el, el verificar, ¿no? Si uno está igual que el otro. En las pruebas sustantivas está prácticamente cuando de verdad se calcula, ¿no? Y también las pruebas de cumplimiento está en donde si cumple o no, ¿no?
Y aquí también verificamos las técnicas de muestreo. En las técnicas de muestreo está la aleatoria, sistemática, selección por celda, azar y selección de bloques. En esta parte, prácticamente en aleatoria vemos que es la misma oportunidad de elección, prácticamente, ¿no? Por eso es como que aleatoria. En la sistemática, prácticamente esta se designa, ¿no? Un intervalo, ¿no? Acá se designa algo más. La selección prácticamente por celda, aquí ya también es, ¿no? Tabla de distribución, ¿no? Aquí puede ser así. Entonces, y acá al azar puede ser, no sé, al azar, ¿no? O en comparación con otro, algo, ¿no? Y también selección de bloques. Aquí también hay transacciones similares, ¿no? Aquí está, selección de bloques. Ahora vamos a evidencias de auditoría, que prácticamente son por células y también son por gráficos, ¿no? Aquí prácticamente en células es todo lo que se requiere analizar, ¿no? Y gráficos simplemente es el impacto más relevante de información estadístico, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere eh, verificar, ¿no? qué evidencia es más potente que la otra, entonces eso también se da mediante los gráficos, se da mediante los segmentos. Todo esa parte también es muy interesante porque son comprobaciones exactas, ¿no? ¿Ya? Y aquí vemos también a papeles de trabajo. En papeles de trabajo vemos archivos que maneja el auditor. Esto prácticamente son los archivos ya que maneja el auditor, no la empresa. Entonces aquí tenemos corrientes, también tenemos que se tiene que registrar, se tiene que documentar y luego mostrar, ¿no? Aquí prácticamente es algo que cuando nosotros tenemos la información, porque ya utilizamos una de estas técnicas o tal vez todas, para un mejor trabajo es cuando se utilizan varias, ¿no? Y como se dice, ¿no? A mayor muestra, menos riesgo tenemos. Una vez que tenemos ya todas las evidencias, nosotros prácticamente nos ponemos, ¿no? Aquí nosotros registramos todo, luego lo documentamos y luego hacemos una muestra, ¿no? Hacemos todo con la recopilación de toda la información, donde se da un hallazgo, ¿no? Aquí y prácticamente se daría el hallazgo de esta manera, ¿no? Donde se daría una condición, un criterio y luego es donde ahí se da una causa y efecto, ¿no? Esa es la manera de hacer el paso a paso. Y luego vamos a ir al 3, que es el proceso de programa de auditoría. Aquí prácticamente vemos 4 casos, ¿no? Donde se planifica, se hace, se actúa y se verifica. ¿Qué mención se da acá cuando se hace todo eso? Prácticamente acá es cuando nosotros tenemos la información relevante, ya hallamos el proceso, entonces planificamos, ¿no? Para realizar lo que es cada documento, también lo hacemos, actuamos sobre esos documentos y luego verificamos, ¿no? Cada documento. Entonces es donde se entra al archivo de secretaría. En este archivo de secretaría encontramos dos especificaciones, ¿no? Que es el contrato entre la empresa y la sociedad auditora, ¿no? Prácticamente. Y también es la carta de compromiso, ¿no? En la carta de compromiso prácticamente también es donde eh, la, el, la empresa auditora se compromete, ¿no? A hacer desde el inicio hasta el final y más que todo la persona socia, el que está arriba, tiene que hacerlo todo, ¿no? Él es el que inspecciona, él es el que verifica, él es el que analiza, él tiene que estar al tanto de todo. Prácticamente el jefe de la sociedad auditora y se compromete eso hacia la empresa. Y luego entramos al archivo permanente, ¿no? En el archivo permanente está prácticamente el plan estratégico, está la FODA, está el balance scorecard, también están los estados financieros y el presupuesto, ¿no? Ese es uno de los temas que estamos haciendo actualmente. Estamos recopilando todos los documentos para que luego al final también se dé todo eso
Eso es de la empresa, se recopila, ¿no? Y luego vamos a ir al archivo corriente, donde ahí le estamos dando solución a cada uno de los problemas de la empresa. Aquí está el plan de auditoría y el programa de auditoría, donde después se da el archivo de informes. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Qué es el tema que más me interesa? ¿Y por qué razón? Me voy prácticamente al tema 1, técnicas de procedimiento. De técnicas de procedimiento lo que más me interesó fue la técnica de obtención de evidencia testimonial, ¿no? Esto puede ser cierto como falso, como mencioné anteriormente, no se sabe, pero es una de las cosas importantes porque estamos metiendo al personal, estamos prácticamente preguntando, recopilando, estamos como que en una comunicación para que nosotros podamos hallar prácticamente una evidencia mediante ellos, ¿no? Pero como se menciona, no sé si es cierto o verdadero. Por eso que prácticamente esto me ha interesado bastante, ya que es algo que el auditor, como es responsable, como es él mismo tiene que estar ahí, él tiene que prácticamente definir, ¿no?, los puntos de riesgo, tiene que determinar prácticamente los puntos débiles y todo a través de estas técnicas. Normalmente un auditor cuando hace un procedimiento en una empresa tiene que tener bastante experiencia, y para tener bastante experiencia obviamente tiene que utilizar cada técnica, porque mediante más técnicas lo hagas, a, prácticamente averiguas mucha información, y mediante la información es donde uno realmente no hay menos riesgo y recopila bastante, y en uno de esos entonces uno donde averigua cada hallazgo según nosotros, no como auditores que estamos siendo, entonces tenemos que recopilar mucha información y más que todo con estas técnicas. Pero la técnica prácticamente de obtención de evidencia testimonial, esa me interesó más porque la verdad es una comunicación entre nosotros, los auditores, y la empresa, claro. Entonces sería una base, ¿no? ¿Cierto? Y prácticamente todo esto es a través de una entrevista, indagación, confirmación, encuesta, cuestionarios y entre estas cosas, ¿no? Para que nosotros podamos obtener muchas evidencias y prácticamente tener un resultado eficiente para la empresa y estar comprometidos, ¿no? Y así poder lograr lo que se dice en el archivo de secretaría, ¿no? La carta de compromiso, prácticamente. Sería una buena presentación. Eso sería todo. Buenas noches. Gracias por su atención.